Bueno, estamos hoy día a 3 de marzo del 2024 y el hermano Dani Mote y yo vamos a tener una charlita, vamos a tener una tertulia sobre el tema de la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra y del arrebatamiento de la iglesia. La venida del Señor con todos sus ángeles y nuestra reunión con Él. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Cómo durante aproximadamente un siglo, 100 años, nos han estado engañando, nos están mintiendo miles y miles de falsos pastores, de falsos evangelistas, con una doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, enseñar que Cristo vendrá de forma secreta, de forma invisible en cualquier momento antes de una tribulación de 7 años y llevarnos al cielo sin pasar por la tribulación. Esa doctrina se comienza a enseñar en el año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, y desde ahí se esparció al resto de países, al resto de naciones. Aquí en el mundo hispanoparlante, los países de lengua española, pues quien más la predicó, más la enseñó, fue un famoso falso evangelista de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, que murió en el año 2013. Este enviado de Satanás, pues enseñaba que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y que en cualquier momento vendrá el Señor Jesús y arrebatará a su iglesia al cielo, para que no pase por la tribulación. Esa es una de las mayores doctrinas de demonios, doctrinas satánicas de toda la historia de la humanidad, como vamos a comprobar, como vamos a explicar el hermano Dani y yo en esta tertulia que vamos a hacer sobre este tema. Y para empezar esta tertulia, pues voy a comenzar leyendo unas palabras del propio Jesús que se encuentran en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 al 31. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y que dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mirad lo que dice ahora, en el verso 31. Y enviará sus ángeles, y con gran sonido o voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí lo tenemos, la venida gloriosa de Cristo a la tierra, con todos sus ángeles y el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo reúna a todos sus escogidos, los ángeles van a tocar esa trompeta, el sonido de la trompeta, y van a ser reunidos todos los escogidos de Cristo. Los escogidos de Cristo, según el Nuevo Testamento, son los discípulos de Jesús, que formamos la iglesia de Cristo. Esos son los escogidos. Aquí Jesús no está hablando de los judíos por ninguna parte, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de sus escogidos. Y según el Nuevo Testamento, los escogidos son la iglesia, los verdaderos discípulos de Jesús, que evidentemente al principio sus apóstoles, pues lógicamente eran judíos, eran israelitas y luego pues añadieron los gentiles. Todos juntos formamos la iglesia de Cristo. Los escogidos, sean de origen judío o sean de origen gentil. Y aquí lo tenemos, Jesús lo dijo bien clarito, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años, sino después, inmediatamente después, va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a su iglesia, a los escogidos. Esto será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no lo que predican miles y miles de falsos pastores, de falsos evangelistas del sistema apóstata, que predican la doctrina del rapto antes de una tribulación, antes de una tribulación de 7 años, una tribulación de 7 años que nunca la menciona la Biblia por ninguna parte, como vamos a demostrar luego Dani y yo. Entonces la Biblia lo que habla es de un periodo de 42 meses de persecución, de gran tribulación contra los cristianos, durante los cuales la bestia, esa bestia que vendrá, según leemos en Apocalipsis capítulo 13, hará la guerra contra los santos y los vencerá. Ahí lo podemos leer. Y los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. Son exactamente los mismos santos
mencionados en el resto de libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe las epístolas, cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, ¿cómo le llamó? A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera. Son exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis, prueba irrefutable de que la iglesia de Cristo estará aquí en la tierra durante ese periodo de gran tribulación que va a durar 42 meses, 3 años y medio, durante los cuales la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Paso a la palabra al hermano Dani, por si quieres aportar también algún dato más. No se oye, Dani, no se oye. Ahora sí. Sí, ahora. Buenísimo, hermano Tito. Yo quiero aportar porque estuve pensando en el mismo texto que tú añadiste de Mateo capítulo 24, versículo 29 a 31. Es muy interesante porque si añadimos también la enseñanza que se enseña en Hechos capítulo 1, donde se enseña cómo se fue Jesús al cielo, así volverá también en una nube, ¿verdad? Entonces, añadiendo ese texto junto con lo que añadiste, hermano, más Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, ahí nos demuestra que la iglesia va a ser arrebatada cuando Jesús venga por segunda vez, porque no sé si, hermano, puedes leer esos textos que Sí, cité de... sí, lo voy a leer. Es un pasaje muy importante el que ha mencionado el hermano Dani. Dice, y habiendo dicho estas cosas Jesús, viéndolo ellos, es decir, sus apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús cuando ascendía desde la cima del Monte de los Olivos, le recibió una nube que entró en esa nave voladora y se lo llevó al cielo. Así fue la ascensión de Jesús. Y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Fijaos que a los ángeles se le llaman varones. Son hombres celestiales, extraterrestres, ¿vale? Por eso se les llama varones, porque son hombres. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es decir, los ángeles, estos extraterrestres, estos varones celestiales, dijeron bien clarito que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Fijaos que Jesús no se fue al cielo en dos etapas, porque esto es lo que enseñan los falsos pastores y los falsos evangelistas evangelocos. Dicen que no, que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos etapas. Una primera etapa, antes de una tribulación de 7 años, vendrá Jesús, dicen ellos, de forma secreta, de forma invisible, y se llevará a su iglesia al cielo. Y luego 7 años después, dicen ellos, que ocurrirá su venida ya manifestación gloriosa, su venida visible, para descender a la tierra. Ese es el engaño, la mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos. Sin embargo, fijaos bien, en este texto que acabo de leer de Hechos capítulo 1, ¿Jesús se fue al cielo en dos etapas o en una sola etapa, hermano Dani? ¿En dos etapas o en una? Solo una, hermano. Exactamente, se fue en una sola etapa. ¿Y qué dijeron los dos varones celestiales? Que volverá del cielo de la misma forma que se fue. Él se fue en una sola etapa al cielo, volverá del cielo en una sola etapa. Eso de una segunda venida de Cristo en dos etapas, en dos fases, es una asquerosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas. Eso jamás lo enseña la Biblia. Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria a la tierra una sola vez, con gran poder para gobernar el mundo entero. Y mientras Jesús viene del cielo, que esto es lo que vamos a ver en el siguiente pasaje, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, palabras del apóstol Pablo, mientras Jesús desciende majestuosamente a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire van a descender todos juntos, van a descender a la tierra, que va a ser el lugar de destino donde va a descender el Señor Jesús, va a ser a la tierra.
Eso de que Jesús ahí en el aire, cuando reciba a su iglesia, se la va a llevar al cielo, dará media vuelta y se llevará a su iglesia al cielo, eso es una mentira satánica que no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte, como vamos a ver ahora cuando veamos el texto, leamos el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hermano Dani, si quieres comentar algo sobre este pasaje que hemos visto de Hechos capítulo 1, adelante. Sí, hermano. Aparte de ello, también podemos añadir un versículo que está en Hebreos. Creo que está en capítulo 9 y bueno, por ahí debe andar. Que El enseña, 28, sí, el 28. 28, Vamos sí, a leerlo también. Lo voy a leer, Dani, porque es un pasaje fundamental. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué es lo que dice? Fijaos lo que exactamente, dice. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Va a exacto, aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Está hablando de la segunda venida gloriosa aquí a la tierra. Una segunda aparición, porque será totalmente visible. No existen apariciones invisibles. Entonces Jesús va a aparecer por segunda vez. ¿Para qué? ¿Para salvar a quién? ¿A quién va a salvar, Dani? Según este versículo. a los verdaderos cristianos que le esperan, es A los que le decir, a esperan. sus Exactamente. discípulos. A aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, porque ellos no la esperan, dicen que no, que ellos lo que esperan es una venida secreta de Cristo en un rapto que los llevará al cielo. Ellos no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Pues mira lo que dice, que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Millones, millones de falsos cristianos evangelocos jamás se van a salvar, según este versículo de Hebreos 9:28, porque va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Esperan ellos la segunda venida de Cristo a la tierra? No. Hay montones de falsos pastores y falsos evangelistas. Por ejemplo, David Diamond. David Diamond hace unos años dijo literalmente, quedó grabado ahí, quedó publicado en un vídeo ahí en YouTube. Para que ese vídeo ya lo borró. Este hijo del diablo dijo que ellos no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Así lo dijo literalmente. Que ellos lo que esperan es un rapto, un arrebatamiento 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, todo lo contrario de lo que dice este texto de Hebreos 9:28, lo contrario de lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31 que ya hemos visto, y todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, como vamos a ver luego seguidamente. Él solamente va a salvar a aquellos que esperamos con paciencia su segunda aparición, su segunda venida aquí a la tierra con gran poder y gloria. Aquellos falsos cristianos que estáis esperando, escuchad bien, una venida secreta, invisible, silenciosa de Cristo para arrebatar a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, jamás os vais a salvar. Por mucho que digáis que habéis aceptado a Jesús, por mucho que digáis que habéis nacido de nuevo, por mucho que digáis que vais al culto y decís aleluya, amén, etcétera, 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 os vais a condenar, no vais a poder salvaros, porque Hebreos 9:28 dice bien clarito la escritura, que va a aparecer por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Los que esperamos su segunda venida aquí a la tierra. Y vosotros, los falsos cristianos pretribulacionistas, no estáis esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que esperáis es una falsa y secreta venida invisible de Cristo que nunca va a ocurrir. Tenéis una esperanza totalmente falsa, nunca va a ocurrir esa falsa venida secreta de Cristo. Tenéis una esperanza falsa y por lo tanto, si no os arrepentís de esa espantosa herejía, de esa doctrina de demonios que se comenzó a enseñar en el año 1124, en el Seminario Teológico de Dallas, si no os arrepentís de esa espantosa doctrina de demonios, jamás os vais a salvar, que os quede claro. Evangelocos y pentecostalocos, especialmente que sois los que más enseñáis esta espantosa doctrina de demonios. Va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan.
Así que si vosotros no esperáis la segunda venida de Cristo a la tierra, jamás vais a heredar el reino de Dios, jamás os vais a poder salvar. Hermano Dani, si quieres aportar alguna cosita. Sí, efectivamente, hermano Tito, porque si leemos atentamente ese versículo de Hebreos junto con los textos anteriores, todo combina, porque Jesús dijo bien clarito, y también como se enseña en otros textos, en el Evangelio, todo concluye que va, así como subió al cielo, así volverá. Es decir, no habrá ni tercera ni cuarta venida, solamente una al cielo después de hecho, como se enseña de los 40 días, y después de esa gran tribulación, como se enseña en Apocalipsis, que se refiere al reinado de la bestia, que dura 3 años y medio. Entonces, dentro de ese reinado de la bestia, los verdaderos cristianos van a sufrir esa gran tribulación. Por cierto, el que no lo sepa, en Apocalipsis se enseña que el reinado de la bestia va a durar 3 años y medio y solo dentro de 10 países o 10 reyes. Así es. Así que no va a ser global, porque muchas personas piensan que el reinado de la bestia va a ser global. Es mentira. Esto lo puede leer cualquiera en Apocalipsis, creo que era el capítulo 18. Por ahí debe andar. Así es. Entonces, para terminar sobre Hebreos, sería bueno que la gente piense en los capítulo 13 y otros textos relacionados en el Apocalipsis sobre la persecución que tendrán los verdaderos cristianos dentro de ese reino de la bestia. Porque aquellos que no se ponga la marca, esa bestia va a declarar la guerra a los santos. Y como dijo bien clarito el hermano Tito, como se enseña en el Evangelio, los santos son los discípulos del Señor Jesús. Esto es muy importante Bien. porque algunos piensan que no, que los cristianos no van a pasar, que no sé qué, y bueno, ahí está escrito, van a ser Sí, esto, degollados. fíjate que esta doctrina dice, no, es que los santos del libro del Apocalipsis serán otra clase, otro tipo de santos que se habrán quedado en la tierra. Cuando vino el rapto, pues se quedaron en la tierra y no son los santos de la iglesia, dicen ellos. Dicen, no, esos serán los santos de la tribulación, pero no son los santos de la iglesia. Mirad, brevemente os voy a demostrar con el libro del Apocalipsis, de la forma más clara y más sencilla, que los santos del Apocalipsis, estos santos de la tribulación, serán los santos de la iglesia de Cristo. Y para ello vámonos a Apocalipsis capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero, y fijad lo que dicen los versos 7 y 8. Poner atención para que veáis quiénes son los santos del Apocalipsis. Son los santos de la iglesia de Cristo. Dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermano Dani, ¿quién es la esposa de Cristo? Es la En misma la iglesia, iglesia, hermano. en la iglesia, efectivamente, en la iglesia. Pues sigamos leyendo el versículo 8. Y a ella, es decir, a la iglesia, a la esposa de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quién, hermano Dani? ¿De quién? De los De santos. los santos, de los santos. Aquí lo dice, la esposa de Cristo, que es la iglesia, son los santos del Apocalipsis. Exactamente los mismos santos que leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, donde se dice que a la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Exactamente los mismos santos mencionados en este capítulo 19 del Apocalipsis, cuando se habla de la esposa de Cristo. Prueba absoluta e irrefutable
de que los santos del libro del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo, lo que están enseñando millones de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo, de falsos apóstoles, de falsos evangelistas, cuando dicen, no, es que estos santos del libro del Apocalipsis no son la Iglesia de Cristo. Bueno, pues aquí os acabo de demostrar bien clarito con Apocalipsis capítulo 19 que los santos del Apocalipsis sí que son la Iglesia de Cristo, a los cuales la bestia, que va a ser un futuro emperador, que va a venir y va a gobernar en un imperio de 10 reinos, solamente 10 reinos, 10 reyes, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Unos santos estarán destinados a ser llevados en cautividad y otros santos estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza, los van a degollar, les van a cortar la cabeza. Ahí tenemos. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 13, verso 10. El que esté destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. El que esté destinado a morir por la espada, a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Y sabéis dónde aparecen estas dos palabritas de la paciencia y fe también? ¿En qué pasaje del apóstol Pablo? Pues mirad, vamos a leerlo. Vámonos a segunda de Tesalonicenses. Mira lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Lo voy a leer porque es un pasaje impresionante. Mirad. Voy a leer a partir del verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. Paciencia y fe. ¿Dónde aparecen en el Apocalipsis también estas dos palabritas? Apocalipsis 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, esos santos del Apocalipsis son exactamente estos mismos santos mencionados por Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses. Son los santos de la iglesia que estaban sufriendo en la época de Pablo esa gran tribulación, esa persecución, y ellos con paciencia y fe la estaban soportando. Exactamente lo mismo que harán los santos del Apocalipsis cuando venga el reinado de la bestia. Con paciencia y fe vamos a soportar esa gran tribulación, esa gran persecución que se va a lanzar contra nosotros, contra los verdaderos cristianos, que predicamos, que enseñamos el libro del Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo. ¿Verdad, hermano Dani? Que el Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Sí, efectivamente, hermano Tito. Y lo Además de dice claro. ello, Así es. quería añadir con respecto a la paciencia, porque hay un texto en el capítulo 14 de Apocalipsis, ahí también se repite sobre la paciencia de los santos. Sí, Y vamos a leerlo. esto Es es para capítulo enseñarle 14, a la gente para verso que 12. comprenda Mira, esto de la habla que pasa. cuando venga el reinado de la bestia y comience, se haga la imagen de la bestia y se ponga la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha y la gente adore a esa imagen de ese emperador, de ese falso Mesías, mirad lo que va a ocurrir. Dice, capítulo 14, el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia y la fe. Fijaos que no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. La fe, la doctrina, fe y doctrina es lo mismo en el Nuevo Testamento. Es la doctrina aquellos que guardan los mandamientos de Dios y guardamos la doctrina del Señor Jesucristo. La fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo, que es diferente. Dice, fijaos bien que dice el pasaje, la fe de Jesús, la doctrina, la verdadera doctrina del Señor Jesús, aquellos que la guardamos y que tenemos paciencia, dice la Biblia que seremos los vencedores, los cuales formarán parte de la iglesia de Cristo y van a reinar con él sobre la tierra. Serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo sobre la tierra cuando él venga a la tierra, cuando él descienda del cielo y la iglesia sea arrebatada, es cuando comenzará el gobierno mundial del Señor Jesús y de la iglesia de Cristo. Y van a ser estos vencedores
los que con paciencia y fe soportaron la gran tribulación, los que van a reinar sobre el mundo entero con vara de hierro, con justicia sobre todas las naciones de la tierra. Cuando venga el milenio, cuando venga el Señor Jesús y comience el milenio. Hermano Dani, si quieres añadir alguna cosita. Sí, hermano. Si nos fijamos bien en esos textos que ha citado hermano Tito, la verdad que la paciencia es una virtud que tienen los verdaderos cristianos, porque muchos creen que no van a pasar esa gran tribulación, pero cualquier persona que lee atentamente el Apocalipsis, bueno, sabemos perfectamente bien que el Apocalipsis no es dado para todos el mundo, sino solamente para los creyentes, los que siguen hecho en verdad al Señor Jesús, en obediencia. Porque muchos dicen que confían en Jesús, pero no le obedecen. Esa es la diferencia. Esto es importante que la gente comprenda, y hay un texto también en Hechos que me acordé, donde el apóstol Pablo exhortó al apóstol Pedro que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Sí, es el Esto pasaje es, de Hechos capítulo 14, verso 22. Fija lo que dijo Pablo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, si queremos ser salvos, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que pasar por muchas tribulaciones. ¿Y qué enseñan estos falsos pastores evangelocos, estos falsos ministros de Cristo y falsos evangelistas? Que no, todo lo contrario, que la iglesia, como no va a pasar por la gran tribulación, pero eso sí, van a ser llevados al cielo, según ellos, en ese rapto secreto, serán llevados al cielo sin haber pasado por la gran tribulación. Fijaos, qué terrible engaño de Satanás, terrible doctrina de demonios, que es absolutamente lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Hechos 14, verso 22. Hermano Dani, si quieres aportar algo. Si no, pasamos al siguiente pasaje de Primera Tesalonicenses. Hermano. le mandé el enlace a Ricardo, a ver Vale. si puede entrar. Vamos a pasar ya al tercer pasaje, vamos a comentarlo, este texto de Pablo en Primera Tesalonicenses, y ya con el estudio, el comentario de este pasaje, vamos a terminar esta tertulia, esta charlita. Vamos a irnos a abrir vuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 15. Mirad lo que dijo Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando de los cristianos que estén vivos en la tierra, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fijaos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando aquí de un rapto secreto, de una venida secreta de Cristo, o está hablando de la venida del Señor? ¿Veis que está hablando de la venida del Señor? ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor Jesús? Ya lo vimos. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Lo veis? Va a ocurrir inmediatamente después, no antes de una tribulación de 7 años que jamás es enseñada en la Biblia. Inmediatamente después, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Aquí se está refiriendo a los verdaderos cristianos que murieron, que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, porque Jesús es un arcángel, es el jefe de todos los ángeles de Dios. Eso es lo que significa la palabra arcángel, jefe de los ángeles. Jesús va a venir del cielo con todos sus ángeles. Él es el jefe de todos ellos. Por eso se le llama, el apóstol Pablo lo llamó arcángel, que significa el jefe de los ángeles. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿os dais cuenta? Va a venir del cielo acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. No va a ser ninguna venida secreta
invisible, para nada, todo lo contrario. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. Pues dice, descenderá del cielo. ¿Qué dice? Que va a descender del cielo. Dani, ¿dice el versículo que Jesús dará media vuelta en el aire para irse al cielo? ¿Dice eso? No, hermano, ¿Verdad que no? no. Exactamente. Dice que va a descender del cielo. ¿Dónde aparece esa expresión también de descender del cielo? ¿En qué parte del Evangelio aparece? A ver si te acuerdas, hermano Dani. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Qué dijo Jesús? Porque he descendido del cielo. Jesús cuando vino a la tierra, cuando descendió del cielo, ¿pisó la tierra? ¿Descendió literalmente a la tierra? ¿Sí o no, hermano Dani? Sí, ¿Verdad que sí? ¿Os dais efectivamente. cuenta que Pablo utilizó exactamente la misma expresión? El mismo Señor descenderá del cielo, prueba irrefutable de que Cristo va a pisar la tierra, porque cuando Cristo vino por primera vez, descendió a la tierra, del cielo a Sí, la tierra, pisó la tierra. Por lo tanto, cuando venga aquí el Señor con gran poder y gloria, ¿va a descender a la tierra? ¿Va a pisar la tierra? ¿Sí o no, hermano Dani? sí, efectivamente. Tal como se enseña en el Evangelio. Y mientras Él desciende del cielo a la tierra majestuosamente, Ahí va a ¿qué es lo ocurrir. que va a ocurrir en ese momento? Pues vamos a seguir leyendo. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, lo primero que va a ocurrir es que los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos, van a resucitar. Ahí lo dice primero. Ahí está hablando de la primera resurrección, porque dice resucitarán primero. Esa es la primera resurrección mencionada en el libro del Apocalipsis. Luego nosotros, dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, los que hayan quedado vivos en la tierra, porque va a haber cristianos que cuando el Señor venga del cielo van a estar vivos en la tierra, porque habrán sido llevados a cárceles, a campos de concentración, etcétera, y estarán vivos, los que hayan quedado vivos, no les hayan cortado la cabeza. Dice, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados, en las nubes. Fijaos bien, no dice que seremos arrebatados hasta las nubes. No dice hasta las nubes, dice en nubes, en esas naves voladoras, dentro de esas naves voladoras mencionadas en la Biblia, que son los carros de Jehová, son vehículos voladores de Jehová, lo dice la Biblia. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares. Los carros de Jehová son carros voladores mencionados en la Biblia. Seremos arrebatados en esos carros, en esas nubes voladoras, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo veis? Los verdaderos cristianos vamos a estar con el Señor ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando morimos o cuando Cristo venga? Hermano Dani. Cuando venga por segunda vez. Cuando venga, no cuando morimos. Eso que dice, no, ya ha muerto fulanito y ya ha partido con Cristo, ya está con Cristo en el cielo. Eso es una burda mentira del diablo. Pablo dijo bien claro en este pasaje que vamos a estar con Cristo cuando Él venga del cielo y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Le vamos a recibir en el aire. Fijaos lo que dice. Seremos arrebatados en nubes para recibirle en el aire. La palabra Efectivamente. recibir aparece también en un texto que se encuentra en Hechos capítulo 28. A ver si te acuerdas, hermano Dani, ¿qué texto es ese? ¿De qué habla ahí en Hechos capítulo 28? Recibir. Esa es la palabra. ¿Salieron a recibir a quién, hermano Dani? No, no me acuerdo, hermano, pero A Pablo. cuando él. Pablo, Sí, naufragó en sí, el sí. mar, llegaron hasta el foro de Apio y tres tabernas que se encontraba fuera de la ciudad de Roma. Cuando los hermanos de Roma se enteraron de su venida, la venida de Pablo, ¿qué dice? Salieron a recibirle hasta el foro de Apio y tres tabernas, que era un lugar que estaba cerca del mar. Recibieron a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo con ellos? Pablo se lo llevó por ahí a un otro lugar. ¿Verdad que no?
le recibieron a Pablo, ¿para qué? Para acompañarle en su entrada a la ciudad de Roma. Todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Pues resulta que es exactamente la misma palabrita que Pablo utilizó en este pasaje de Primera Tesalonicenses. Seremos arrebatados para recibir al Señor Jesús y así estaremos siempre con Él. Es decir, ¿qué significa eso? Que Jesús, mientras desciende literalmente a la tierra, majestuosamente, la iglesia será arrebatada, le recibirán en el aire y todos juntos le vamos a acompañar al lugar de destino. ¿Cuál va a ser el lugar de destino cuando Cristo venga, Dani? A la tierra, hermano. La tierra. Claro, la tierra. Ahí donde el monte de los olivos va a poner sus pies Jesús y todos sus santos le van a acompañar. ¿Quiénes serán esos santos que van a acompañar a Cristo en su venida? Pues serán los santos ángeles, como dijo Jesús, y también su iglesia, los santos, que también somos llamados santos en el Nuevo Testamento. Todos le vamos a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a este planeta Tierra. ¿Para qué? Pues para comenzar el gobierno mundial de Cristo. Primero va a juzgar a todas las naciones de la tierra y seguidamente comenzará su gobierno mundial, ese milenio mencionado en el libro del Apocalipsis, durante el cual Jesús, el Señor, con vara de hierro, va a gobernar a las naciones con justicia. Eso es lo que significa que gobernarán con vara de hierro, con justicia y con rectitud. Por lo tanto, este pasaje que acabo de comentar de 1 Tesalonicenses 4 será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la basura, la espantosa doctrina de demonios, la patraña enseñada por miles y miles de falsos pastores que son ladrones, son farsantes, falsos ministros de Cristo, que están engañando a millones de personas con un falso arrebatamiento que nunca jamás va a ocurrir. Estos falsos cristianos, evangelocos, tienen una esperanza falsa en algo que nunca jamás va a ocurrir, porque esto que acabamos de ver será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo, descienda del cielo aquí a la tierra con todos sus ángeles. Es entonces cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en la atmósfera, en el aire. Y es entonces cuando estaremos con Él para siempre. Los verdaderos cristianos, tanto los que hayan resucitado como los que hayamos sido transformados, estaremos para siempre con el Señor Jesús y vamos a gobernar sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis. Hermano Dani, ¿quieres aportar algo? Sí, efectivamente, hermano. Capaz que alguna persona se pregunte, ¿dónde se enseña en Apocalipsis la segunda venida del Señor Jesús? Está muy claro. Yo cito también Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 11. Ahí se enseña muy clarito la segunda venida del Señor junto con su ejército celestial, es decir, sus ángeles. Esto es fundamental que las personas comprendan que es una enseñanza añadiendo junto con lo anterior. Hermano Tito, si puedes explicarlo. Vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 19 y ya con este pasaje terminamos la charlita, terminamos la tertulia de estudio bíblico de hoy. Por dice lo siguiente, Apocalipsis 19, voy a leer a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Está hablando de Jesús, Él es el fiel, el verdadero, va a venir para ejecutar justicia y para pelear. ¿Para pelear contra quién? Contra los ejércitos de la bestia, que se habrán reunido ahí para combatir, para impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra, y Jesús va a venir para pelear contra ellos y destruirlos completamente con el rayo mortal, ese rayo mortal que saldrá de su boca, los va a despedazar y los va a destruir completamente fuera de la ciudad de Jerusalén. Fuera de Jerusalén, dice el Apocalipsis, que se va a formar un río de sangre de aproximadamente 1,70 m de altura
y 300 kilómetros de largo, de la espantosa matanza que va a hacer Jesús cuando venga del cielo y destruya a todos estos ejércitos de la bestia. Va a ser una matanza como jamás se ha conocido, una masacre como jamás se ha conocido en la historia de la humanidad. Voy a seguir leyendo y dice: sus ojos, está hablando de los ojos de Jesús resucitado, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Lo veis? Está hablando de Jesús, del Verbo, este Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1:14. Este será el mismo Verbo de Dios, esta persona divina, que va a venir con gran poder y gloria para destruir a todos los malvados. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí cuando habla de caballos blancos, no significa que vamos a venir montando en caballitos cuadrúpedos de color blanco. Son figuras simbólicas. Lo que indica es que vamos a venir del cielo, vamos a venir en vehículos. Un caballo en la época cuando fue escrito el Apocalipsis era un vehículo de transporte. Esto es lo que está indicando el pasaje, que vamos a venir en vehículos voladores, en vehículos de transporte, voladores. Son estos caballos blancos, en naves voladoras, en esas nubes, vamos a descender con Cristo a la tierra para destruir a todos los ejércitos de la bestia, que se habrán reunido ahí, en ese lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, para intentar impedir la venida gloriosa de Jesucristo, el emperador del universo, aquí a la tierra. Entonces va a aparecer Jesús con todos esos millones de ejércitos celestiales, entre los cuales va a estar también la iglesia de Cristo, evidentemente, y los ángeles de Dios. Bueno, pues dice que estos son los ejércitos celestiales, le seguían en caballos blancos, es decir, en vehículos voladores, que aquí figuradamente se les llama caballos blancos, pero van a ser vehículos voladores. De su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, es decir, un rayo mortal. Y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fijaos que aquí se está diferenciando al Cordero, que es Jesús, del Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial. Se mencionan a los dos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo veis? Es el Señor Jesús, el emperador del universo. Él es el que vendrá a la tierra para destruir a los ejércitos de la bestia y juzgar a las naciones. Las va a gobernar también con vara de hierro. Va a gobernar a todas las naciones de la tierra con vara de hierro durante ese periodo de 1000 años literales que es mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Va a gobernar a todas estas naciones, las va a regir con vara de hierro, juntamente con su iglesia, con los que hayan pasado por la gran tribulación, la verdadera iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos, estos santos, pues van a gobernar con Cristo con vara de hierro, también sobre las naciones. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 2, voy a leer el pasaje, porque es un pasaje interesantísimo. Apocalipsis 2, versos 26 y 27, mira lo que dice. Al que venciere, está hablando de los verdaderos cristianos, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y qué más dice? Y las gobernará con vara de hierro. Exactamente lo mismo que va a hacer Jesús cuando venga del cielo. También estos vencedores, los verdaderos cristianos que hayan pasado por la tribulación, van a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también, dice Jesús, yo también he recibido esta autoridad de mi Padre. Igual que Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro, también lo van a hacer estos vencedores, estos verdaderos cristianos que hayan pasado por la tribulación, por esta persecución que la bestia va a hacer contra ellos durante ese periodo de 42 meses literales que menciona Apocalipsis capítulo 13. La bestia les hará la guerra y los vencerá. Unos serán llevados a campos de concentración o
o a cárceles, y otros estarán destinados a morir a espada, es decir, los van a decapitar. Cuando Jesús venga, pues van a resucitar con cuerpos gloriosos y van a ser todos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Cristo descenderá con su iglesia aquí a la tierra y comenzará este gobierno mundial con vara de hierro, un gobierno mundial de justicia y de rectitud que va a ocurrir durante ese periodo del Apocalipsis, que habla de 1000 años que serán totalmente literales, 1000 años durante los cuales vamos a gobernar sobre todas las naciones de la tierra con justicia. Si quieres añadir algo más, hermano Dani, antes de terminar. Sí, buenísima explicación, hermano Tito. Yo sé muy bien que hay muchos cristianos de la iglesia apóstata que, por cierto, han sido engañados por Satanás. Muchos citan esa enseñanza de que la ira vendrá, pueda, o más bien pueden afectar a la iglesia, porque resulta que la ira que se enseña en el libro de Apocalipsis se refiere solamente a los impios, es decir, todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia. Esto cualquier persona lo puede leer en Apocalipsis capítulo 16. Ahí está todo detallado sobre lo relacionado, sobre la ira del Padre Celestial que vendrá solamente para los malvados que se pusieron la marca de la bestia y adoran a la bestia. Por Sí, tanto, lo voy a leer, hermano, si quieres el versículo. Apocalipsis 16, verso 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Fijaos, la ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación que va a sufrir la iglesia. La gran tribulación no tiene que ver nada con la terrible ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente, apestosa, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Lo veis? ahí está. Es ahí, en ese tiempo, cuando va a comenzar a derramarse la terrible ira de Dios sobre los adoradores del falso Mesías, de la bestia, y los que tengan su marca en la frente y en la mano derecha. Va a caer sobre ellos, van a sufrir una terrible llaga, terriblemente dolorosa y apestosa, y luego, por supuesto, después, cuando Cristo venga del cielo, serán destruidos en el lago de fuego, evidentemente. Van a ser totalmente destruidos. Entonces, si quieres aportar algo más, Dani. También hay un texto en Apocalipsis que se enseña, tú sabes perfectamente, mi hermano, que está relacionado a recibir las plagas, porque hay un texto que dice, Dios llama a su pueblo no ser partícipe de sus pecados y no reciban las plagas. Sí, vamos Por a leerlo. tanto, Voy a leer el me- pasaje, es en el Apocalipsis 14. Dice, y el tercer ángel, este va a ser el mensaje del tercer ángel, ujú, diciendo ahora, pues, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, es un mensaje de advertencia que Dios va a dar por medio de este ángel, de este extraterrestre. Todo el mundo lo va a escuchar. O sea, todo el mundo de los que vivan en el imperio de la bestia, evidentemente, que estará formado solo por 10 reinos. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Fijaos, está hablando de la ira de Dios, no de una tribulación para nada, no de una tribulación contra la iglesia. El vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de noche ni de día aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No van a poder dormir, descansar durante ese periodo de 3 años y medio, de 42 meses del reinado de la bestia. ¿Os podéis imaginar 3 años y medio sin poder descansar, sin poder dormir? Es lo que van a sufrir estos adoradores de la bestia, que tengan su sello, su marca en la frente y en la mano derecha. Les va a desaparecer completamente el sueño, el descanso, y van a estar 3 años y medio
sin poder descansar, sin poder dormir. Imaginaos el daño mental, hasta qué grado de destrozo cerebral que puede producir en una persona estar 3 años y medio sin poder descansar, sin poder dormir. Eso destroza la mente de cualquier ser humano. Esto es lo que les va a pasar a estos malvados, a estos que adoren a la bestia y lleven su marca en la frente y en la mano derecha. Este es el mensaje de advertencia que Dios, por medio de este tercer ángel, va a enviar a todos los que vivan en el imperio, en ese futuro imperio de la bestia, que como sabemos estará formado solamente por 10 reinos. Así que ya para terminar, hermano Dani, pues dar un mensaje, ya que estamos aquí en este mensaje de advertencia de Apocalipsis 14, un mensaje de advertencia a todos los falsos pastores, los falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata. Aquellos que predicáis esta espantosa doctrina de demonios del rapto pretribulacional, de enseñar que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Dani y yo ya os hemos demostrado bien claro con las Sagradas Escrituras lo diabólica y falsa que es esa espantosa doctrina de demonios. No va a existir ningún rapto pretribulacional, ningún arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. El verdadero arrebatamiento va a ocurrir cuando Cristo venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, acompañado por todos sus ángeles. Es entonces cuando va a ocurrir la reunión de sus escogidos para recibirle en el aire, la reunión de su iglesia, que son los escogidos de Dios. Eso será el verdadero arrebatamiento y esa es la venida, la gloriosa venida de Cristo, su manifestación gloriosa, la que estamos esperando los verdaderos cristianos. Su segunda aparición, su manifestación gloriosa y no ninguna venida secreta y falsa de Cristo antes de una tribulación de 7 años que nunca va a ocurrir. Todos estos millones de falsos cristianos evangelocos tienen una esperanza falsa, han sido totalmente engañados por Satanás, por todos esos falsos pastores y falsos ministros de Cristo. Ahora ustedes tienen la oportunidad tremenda de arrepentirse, de abandonar esa espantosa doctrina de demonios y creer realmente en las Sagradas Escrituras, tal como se las hemos expuesto tanto el hermano Dani Motte como yo. Así que yo creo ya con esto damos por terminado esta tertulia de estudio bíblico y ya pues en otro momento ya haremos otra, si es posible con más hermanos, otra tertulia bíblica, pero con esto que hemos dicho ha quedado suficientemente claro y ya no tienen excusa todos estos falsos cristianos evangelocos, porque son evangelocos, y pretribulacionistas que han sido totalmente engañados por Satanás con esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. De modo que nos despedimos hasta la siguiente charla en vídeo, el hermano Dani Motte y yo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima tertulia bíblica.